Bueno, bueno, pues en efecto, como les acaba de comentar Caro, llevo 11 años tratando de entender cómo la gente aprende virtualmente y todavía no hay respuestas, por supuesto ya hay bastante evidencia, pero creo que no hay una sola fórmula. Y esto Caro me dio la oportunidad en algún momento cuando lo único que yo sabía era que sabía comunicar bien de manera escrita. Eso era lo único que yo sabía hacer y dije, ¿qué hago? Y bueno, por cosas de la vida nos encontramos con Caro y desde ahí he trabajado todo el tiempo en educación virtual. Y el aprendizaje más grande que he tenido en este tiempo, o lo que más me ayudó a formar, es que un buen producto de educación virtual siempre es el reflejo del trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo no precisamente yo lo tenía aprendido en la universidad. Siempre los trabajos en equipo todo el mundo salía de pelea, bueno. Y saber que cuando empiezas un proyecto de educación virtual tienes que lidiar con el cliente y el cliente generalmente está la persona que maneja la imagen, la persona de gestión humana, bueno. Al interior del equipo tenemos el experto temático, los diseñadores multimedia, ingenieros multimedia, diseño gráfico, los diseñadores instruccionales. Yo inicié como diseñador instruccional. Y todo enlace de todas estas profesiones y de esta interdisciplinariedad son las que permiten un producto exitoso de educación. Y definitivamente tuve que aprender a trabajar en equipo y mucho más cuando empecé a coordinar equipos. Ya después, en los últimos años, yo me he estado dedicando, como le decía Caro, a proyectos para el sector TI y fue otro mundo totalmente diferente. Los últimos 4 o 5 años he estado construyendo cursos de inteligencia artificial, analítica de datos, Big Data, bueno. Y esto tuvo un crecimiento importante para mí. ¿Por qué? Porque, como hoy lo sabemos, pude atraer a la educación todas esas buenas prácticas del mundo de la tecnología. Entonces, por ejemplo, que estamos hablando de marcos ágiles, de Scrum, de cómo aplicamos Scrum en la educación, cómo hacemos ágiles, cómo aprendemos de manera rápida y entregando valor, porque bueno, la agilidad no solamente es un tema de velocidad, sino de entregarle valor al cliente. Y eso aplicado a la educación, pero también además entender que era un terreno de solamente habilidades técnicas, que aparentemente era de solamente habilidades técnicas, pero detrás había un montón de habilidades blandas que necesita hoy el sector TI y que está, pues con toda esta crisis de talento, pues cada vez se va a necesitar más. Y después vino un reto, este último reto de los últimos 2 años, en que estuve generando cursos para un sector muy específico y de oficios para para latinos que se van a Estados Unidos y necesitan aprender un oficio para poder generar dinero. Y eso a mí me implicaba una responsabilidad social gigante, porque estamos hablando que se ganan seguramente el salario mínimo en Estados Unidos, $2,000, máximo $3,000, y en nuestros cursos estaban invirtiendo $300, $500, estaban invirtiendo el 30% de salario en nuestra educación, entonces, y además era para poder emplearse, entonces teníamos una responsabilidad social gigante. Pero hay la sorpresa es que, claro, yo en mi ego profesional, yo decía, no, pues es que yo vengo trabajando, he hecho miles de cursos, he hecho cursos de inteligencia artificial, cursos supremamente técnicos, y me di cuenta que cursos como, ¿qué es lo que la gente va a aprender en Estados Unidos? Manicure, plomería, carpintería. Yo decía, esto es facilito. Pues no. Resulta que pues fue un aprendizaje gigante de cómo enseñamos virtualmente este tipo de habilidades manuales que necesitan psicomotriz, cómo yo preparo una persona para ese entorno real de trabajo. Y además teniendo en cuenta que tiene un montón de carencias y de necesidades socioemocionales. Entonces eso también me disparó un poquito la cabeza y todas esas reflexiones me llevaron como a construir esta charla para conversar con ustedes un poco de cuáles son esas habilidades esenciales para el trabajo. Y bueno,
Entonces, bueno, hablamos de los negocios. Cuando hacemos negocios, los negocios se tratan de construir y navegar sobre las relaciones sociales, que eso es lo que yo creo que he estado haciendo con diferentes actores, y esas relaciones sociales se tratan de habilidades esenciales. Aquí está el quid del asunto cuando me estaba pensando esta charla. Las habilidades, digamos que para que estemos en el mismo idioma, cuando yo hablo de habilidades esenciales, hablo específicamente, hablo de lo que hemos conocido como habilidades blandas. Pero mi invitación acá, y yo estoy también haciendo el chip, porque he escuchado todos estos días y en mi trabajo y demás, que todos hablamos de habilidades blandas, pero es que hace ya un tiempo venimos hablando que ese no debería ser el nombre correcto. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de habilidades blandas, las ponemos como en contraposición de las hard skills cuando realmente son complemento. Y cuando hablamos de blandas pareciera que fueran menos importantes, que fueran blandas. Entonces, los expertos han venido dándole ciertos nombres. Esos nombres, por un lado, le están hablando de core skills. ¿Por qué? Porque son las habilidades centrales y transversales y la columna vertebral de todos los programas de formación. También las ha llamado habilidades críticas. ¿Por qué? Porque son críticas para la empleabilidad. Incluso hay expertos que las llaman habilidades para la empleabilidad. Y yo hoy a la charla lo he nombrado también porque no me lo inventé yo, lo han venido otros expertos llamándolas habilidades esenciales. Entonces, para efectos de la charla, habilidades esenciales es igual a las habilidades blandas, pero yo los invitaría a que dejemos de llamarlas así porque no son habilidades blandas, son habilidades críticas y son habilidades esenciales para la empleabilidad. Entonces, ¿cuál es la definición que vamos hoy a entender cuando hablamos de habilidades esenciales? Las habilidades esenciales son aquellas que le permiten a las personas y a las organizaciones adaptarse, transformarse y sobrevivir en un entorno de trabajo. Y sobre todo en el futuro del trabajo, que además me siento muy complacida de haber quedado en este bloque porque las charlas de Andrés y de Oscar creo que se conectan perfecto con esta urgencia de los cambios tecnológicos, de cómo están pensando los jóvenes, entonces bueno, me siento muy contenta también por eso. Y justo esas habilidades esenciales son las que nos permiten tener éxito de cómo trabajamos con los demás. Casi que si lo ponemos, siendo un poco reduccionistas, podríamos decir que son habilidades sociales. Y bueno, ¿para quién son importantes estas habilidades? Veo aquí, por lo que he estado en Colombia Learning, que venimos más que todo del área de gestión humana. Quisiera saber si aquí hay personas que vienen independientes o que son emprendedoras. ¿Hay algún emprendedor por aquí, una persona independiente? Ok. ¿Cuál es tu emprendimiento? Ok, perfecto. ¿Algún otro? Ok. Bueno, y empresas que son, bueno, quienes vienen de organizaciones, pero que no son organizaciones proveedoras de capacitación. Ok, ahí está nuestro mayor público. ¿Y organizaciones que son proveedoras de capacitación? Ok, bueno, así también ya me voy haciendo una idea del público. Entonces, esto definitivamente tenemos claro que son importantes para todos. Para las personas son importantes para la empleabilidad y aquí lo tengo entre paréntesis más allá de las organizaciones porque cuando hablo de empleabilidad no me refiero a tener una relación formal con una empresa, sino me refiero a poder autoemplearse o poder montar un emprendimiento, que también son cosas diferentes. En el último curso que estuve desarrollando era un curso de creación de negocios y era un curso de creación de negocios para estas personas que les digo, el plomero que quiere emprender, el carpintero, la persona que quiere hacer sus uñas y claro, nosotros teníamos que enseñarles allí una metodología, les estábamos enseñando la metodología Lean Startup para poder emprender su negocio y esto tiene una serie de herramientas que ya están súper escritas, pero resulta que transversalmente lo que nos dábamos cuenta que estas personas necesitaban más era una formación en habilidades blandas, en habilidades críticas. Entonces les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona quiere emprender,
Claro, uno que dice, bueno, yo quiero saber cuánto voy a cobrar y cuánto no sé qué, pues resulta que viene con un montón de creencias limitantes. Viene pensando que no va a poder ser capaz, que su producto no va a ser, le da como el síndrome del impostor. Entonces, necesitábamos empezar ese curso rompiendo esas creencias limitantes y además, no solo, antes de romperlas, las tenía que identificar en sí mismo y hacer un proceso de autoconocimiento. Entonces, bueno, ese era como el primer trabajo. Ya después, por ejemplo, cuando abordábamos temas como cómo costear, si yo voy a vender un cupcake, ¿cómo costeo? Claro, ahí les damos una fórmula de Excel, se les dice cómo llegar a su punto de equilibrio, ok, pero había otras habilidades que les teníamos que enseñar y era cómo costear según el contexto, ¿sí? No es lo mismo que tú estés vendiendo un producto en el centro de Nueva York a que estés de pronto en un pueblito por allá lejos de Nueva York, ¿no? Tenía que tener toda esa habilidad de contexto, de conciencia situacional. Y además teníamos que trabajarle un tema de autovalía, ¿no? Y además eso tiene mucho que ver con un poco como nos hemos formado los latinos, que no, pero ¿será que yo cobro por esto? Y no, y es que esto es muy caro y no me lo van a pagar, y que tiene todo que ver con un tema de automerecimiento y de reconocer mi valor, y que si yo estoy cobrando por esto, está bien cobrar por esto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estas son habilidades, todas las personas emprendedoras y demás deben aprender estas habilidades, ya sea o para emplearse o para empezar sus negocios según lo que en el área que se mueva cada una de las personas. Para las organizaciones, pues creo que también lo hemos venido hablando acá en todas estas charlas, y es que el mundo va demasiado rápido, entonces necesitamos formar rápidamente, necesitamos además poder atender a tasas, a toda esta parte de deserción laboral, poder retener a las personas, poder además dar respuesta al mercado rápidamente, saber que viene una persona y saber que la puedo formar rápidamente para que la estrategia del negocio no quiebre, ¿no? Sí, por ejemplo, en el sector de las tecnologías de la información. Hace poco que, como les decía, está siendo dramático porque para el 2025 sobre todo lo que es Colombia, México y Argentina, van a necesitar un montón de vacantes del sector de tecnologías de la información y no existe la gente. Entonces, ¿qué día hablaba con el dueño de una empresa de tecnología? Me decía, hoy se me fue una persona y lo que hacía ella, no tengo cómo contratarlo, y tengo 4 personas haciendo lo que hacía yo porque no encontramos una persona que tenga las habilidades técnicas, porque es una realidad que falta además que se formen en ingeniería, pero también no tienen la habilidad esencial. A veces no saben hacer una hoja de vida, a veces no saben llegar a una entrevista laboral. Entonces, digamos que las empresas, y ahorita nos decía Oscar también, claro, es una responsabilidad de la universidad, pero lo cierto es que pues a las empresas nos tocó formar lo que el colegio y la universidad no viene formando, ¿no? Y bueno, entonces, y tenemos los proveedores de capacitación. También que de alguna forma es como la idea, o sea, el objetivo es que seamos ese alivio a las organizaciones en donde podamos desarrollar planes de formación integrales que respondan a las necesidades y bueno, que demos una educación de contexto según lo que se requiera en ese momento, según lo que se requiera en el mercado y lo que requiera la organización. Bueno, acá les comentaba, las habilidades esenciales son una ventaja competitiva universal, ya creo que es la única forma que tenemos como competir. Si yo tengo una fuerza laboral con buenas habilidades esenciales, seguro que temas como la pospandemia u otras cosas que no sabemos que van a venir a pasar, vamos a poder adaptarnos mucho más fácil que una empresa que no tiene en cuenta esto, ¿no? Entonces esta es nuestra competencia, nuestra ventaja competitiva universal. Bueno, y el por qué son importantes creo que lo han venido hablando todos los conferencistas de hoy. Yo voy a hacer una recapitulación de 6 puntos de por qué esas habilidades blandas son importantes. Y lo primero es que las habilidades técnicas están incompletas sin habilidades esenciales. Es decir, yo acá no pretendo decir que una es más importante que otra, no. Sin embargo, claro, sí considero que las habilidades esenciales apalancan las habilidades técnicas. Entonces, eso es eso, ¿no? Necesitamos las dos para poder complementar.
Lo segundo, que lo explicaba muy bien hoy Andrés, era que los avances de la tecnología cada vez cada vez más van a automatizar puestos laborales, puestos de trabajo, y sí estamos angustiados respecto a esto, pero hasta el momento hay ciertas habilidades esenciales que la inteligencia artificial no ha podido reemplazar. Todavía no tenemos realmente que puedan reemplazar la creatividad, no, pues quizás sí pueden imitar un cuadro, sí ya pueden pintar, pero no la creatividad, no el pensamiento crítico. Entonces, pues lo cierto es que en el 2030 van a desaparecer un montón de cargos, y lo único que nos va a quedar son las habilidades esenciales o las habilidades críticas. El tercer punto es que las habilidades esenciales son muy difíciles de enseñar y de aprender. Se cree, claro, hay ciertas habilidades que son innatas, pero creo que nos hemos quedado un poco en ese discurso que son innatas cuando realmente se pueden desarrollar. Son habilidades entrenables, pero son difíciles. O sea, digamos, bueno, vamos a enseñar trabajo en equipo, entonces van y hacen la salida y la pasamos chévere, y al otro día o a la semana, pues los que, pues no se sigue trabajando en equipo. No sé si lo han visto, ¿no? O sea, entonces tenemos que empezar a pensar cómo vamos a realmente enseñar estas habilidades esenciales. Y el otro punto es que, el otro punto pegado a este tercero es que las habilidades, cuando no tienes esas habilidades esenciales, te apartan del entorno. ¿Y a qué me refiero? Pasan dos cosas. O tú llegas a una cultura organizacional que, por ejemplo, tenga muy bien, que promulgue, por ejemplo, el trabajo en equipo. Cuando una persona llega y no tiene esas habilidades y no hay quien se las desarrolle, o el equipo las saca, ¿sí? O sea, nos reunimos y no al punto del bullying, pero sencillamente la persona se va a sentir incómoda y lo empieza a sacar el grupo y se empieza a sacar la misma persona. Entonces, cuando no existen esas habilidades esenciales, definitivamente la persona va a salir, ¿no? El cuarto que nos dejó clarísimo la pandemia es que el nuevo entorno laboral está caracterizado, ¿por qué? Por la virtualidad, porque estamos en dispersión geográfica y estamos en un escenario multicultural y además remoto. Entonces, por un lado tenemos como, bueno, no es lo mismo liderar equipos remotos a liderar acá. O sea, yo creo que también fue otro de mis grandes aprendizajes y tenemos acá. Yo he sido, y no porque Caro esté aquí, he sido muy afortunada que he tenido muy buenos líderes, muy buenos managers. Eso también es una buena corrección verbal porque voy a hacer aquí un paréntesis, me mencionaba una de la VP de People de una organización y me decía, porque les llaman líder de aprendizaje, en mi compañía yo soy la líder de proyectos virtuales, líder puede ser cualquiera, la palabra correcta deberíamos llamarlo managers, ¿no? Pero como ahora ya no es jefe porque entonces es una estructura demasiado rígida, entonces nos llamamos líderes, pero realmente el líder podría ser cualquiera de nosotros independientemente del cargo, ¿no? Entonces la invitación debería ser también buscar esa palabra, no sé si la palabra sea managers y demás, pero bueno, entonces en esto del liderazgo remoto, en la empresa que yo les comentaba que trabajábamos para el público latino en Estados Unidos, pues yo estaba aquí en Colombia y todo mi equipo estaba en México. Y créanme que me pensé muy bien cómo generar esa conexión. Claro, yo viajaba, pero poder generar esa construcción de en equipo, además era una startup que había crecido gigante, que toda la presión emocional que se vive en una startup por todos los cambios no es fácil. Llegué con un equipo muy destrozado. Y entonces es algo que hay que aprender. Además me enfrentaba a una cultura supremamente diferente. Yo suelo ser una persona abierta y pensaba que era el problema mío, que soy directa y soy frentera y demás. No, resulta que el mexicano del interior de Ciudad de México, nosotros lo llamamos con otra colombiana, la diplomacia mexicana, ¿no? Son supremamente delicados, no suelen a veces hablar y eso imposibilita un montón de cosas en la cultura organizacional, como que hay veces, pues nosotros los colombianos generalmente decimos las cosas, y eso que yo soy del interior, ¿no? Que somos aún más cerrados,
pero o sea, era muy diferente. Yo decía, ¿será que soy yo? No lo entiendo. No, es un problema de la cultura del interior de México. Entonces, todas este tipo de barreras, yo tenía que saber cómo identificarlas bien para poder ejercer un buen liderazgo remoto. Y esta situación en la que estoy yo es una situación en la que seguramente muchos de ustedes están, con muchísimos clientes que de pronto tienen un cliente desde hace 3 años y de pronto nunca han tenido un encuentro presencial, y saber que nos podemos comunicar efectivamente. El quinto punto es que los clientes demandan habilidades esenciales. Seguro también lo hemos visto. Muchas veces el cliente no se casa con el mejor producto, ¿cierto? Sino se casa con la persona que le da mejor servicio, o a veces le dice, ¿y usted por qué eligió ese proveedor? Es buena persona. ¿Cómo defines? Entonces el cliente realmente, sí, a veces, claro, seguramente busca una relación costo-calidad buena, pero realmente el cliente es el que más demanda esas habilidades esenciales para poder generar una relación a largo plazo. Y el último punto, como les decía también, por todo esto de la pospandemia, es que manejar la incertidumbre y el cambio es la nueva normalidad. Entonces es algo que tenemos que hacer. La pandemia fue una excelente oportunidad para muchísimas personas y tuvo un potencial de crecimiento para muchas empresas, y otras empresas simplemente fracasaron porque no se pudieron adaptar, ¿no? Entonces, y esto aplica a organizaciones y también a compañías. Bueno, entonces vamos a hablar específicamente de qué habilidades debemos enfocar en los currículos de formación. Ya hemos hablado, se ha mencionado en estos 2 días, lo ha mencionado Andrés sobre el Foro Económico Mundial. El Foro de Davos da una lista de habilidades en las que nos debemos enfocar, pero yo hoy les he traído un marco que es el Skill Future de Singapur, que es una institución adscrita al Ministerio de Educación de Singapur. Me gusta mucho cómo organizan ellos todo este tema de las habilidades blandas. Y, porque las organizan en tres clústeres: pensamiento crítico, interacción con otros y mantenerse actualizado. Y los invito a que googleen la página, revisen, porque ellos tienen todos los documentos de cómo en niveles se deben evaluar estas competencias. Cuando las tienes en nivel básico, ¿qué deberías evaluar? Nivel medio, nivel alto, ¿qué debes evaluar? Entonces ya no lo tenemos que inventar, que es supremamente difícil saber cómo evaluamos estas habilidades o en qué momento. ¿Cómo sé que yo tengo trabajo en equipo medio, bajo, medio, ¿no? Entonces, alto, medio, bajo. Entonces ya lo hizo una institución por nosotros. Por favor, revísenlo. Entonces, como les decía, bueno, tenemos 3 clústeres: pensamiento crítico, interacción con otros y mantenerse actualizado. En cuanto al pensamiento crítico, tenemos las habilidades como pensamiento creativo, toma de decisiones, resolución de problemas, sense making. Ahora les hablaré a qué me refiero con sense making. Pensamiento transdisciplinario. Pensamiento crítico se podría resumir como esa habilidad de encontrar conexiones en donde nadie más las encuentra. Y es súper importante ese pensamiento crítico, porque son la base que da las habilidades cognitivas para poder aprender una habilidad técnica, ¿sí? Entonces, es trascendental. Y hasta ahora, ya podríamos decir que la inteligencia artificial soluciona algunos problemas, sí, pero no llega todavía a este nivel, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el pensamiento crítico. Les hablaba del sense making. Sense making, les había dicho que les iba a profundizar sobre eso. Yo no encontré cómo hacer una traducción. Uno podría decir hacer sentido, ¿no? Pero ¿qué es hacer sentido sobre algo? Entonces es justo tener esa conciencia situacional de, según en determinado contexto, cómo yo debo actuar o qué decisión debo tomar, ¿sí? Hasta lo podríamos de pronto resumir en sentido común, pero como saben, el sentido común es el menos común de todos, entonces se vuelve un poquito complejo. El segundo clúster es interacción con los otros. Y este clúster de interacción con los otros es supremamente importante, porque una de las formas más fáciles de aprender una habilidad, ya sea
hard skills o una habilidad crítica es aprendiendo, viendo cómo lo hace la otra persona o aprendiendo de otros. Es la forma más fácil. Entonces acá tenemos construcción de la inclusión. Esto también tiene mucho que ver con lo de los entornos remotos y cambiantes de los puestos laborales. Todo esto de la inclusión ya se nos vino. Y aquí se pueden dar todos los memes y risas posibles, que nos da risa, que el todes, que el todas y el todos, pero esto va muchísimo más allá. O sea, definitivamente necesitamos, si lo hablamos en el término de los negocios, necesitamos poder negociar con una persona de la India, con una persona de China, con una persona de Colombia, y aquí en Colombia con una persona de la costa, con una persona del interior y con una persona de Pasto. Entonces, es un montón de temas que hay que tener en cuenta en la parte de inclusión. La colaboración también, importante, es difícil a veces, eso que a veces no se enseña en casa, pues nos tocó a veces a las empresas terminar de educar a los empleados en temas de colaboración, porque pues bueno, o sea, digamos que todos tenemos una partecita de cómo educamos en los procesos que de pronto no están tan bien, no están tan fuertes en determinados procesos de formación. La comunicación sigue siendo muy importante. Justo haciendo un análisis de introspección mía, yo dije, no, tengo que mejorar mis habilidades de comunicación oral, porque las mías eran escritas y por eso también estoy aquí frente a ustedes. La orientación al cliente, como les decía, los clientes son sobre todo los que demandan habilidades esenciales y necesitamos saber cómo atacar esos clientes. El desarrollo de personas, supremamente importante saber cómo desarrollar personas, saber cómo desarrollar personas y qué habilidades desarrollar en esas personas, y la capacidad de influencia, o sea, cómo tú enseñas que una persona pueda influir sobre otros. Okay. Entonces, bueno, esa es la interacción con otros. Y el tercer clúster es mantenerse actualizado. Entonces, en este clúster es importante no solamente porque habla todo un tema de autogestión y autogobierno, que es supremamente importante para que las cosas en la compañía funcionen y para que los líderes puedan estar tranquilos, sino que también al mantenerse actualizado y saber las tendencias que hay, yo sé en qué habilidades técnicas debo formarme, ¿no? Entonces esto, lo que les decía, las habilidades esenciales apalancan las habilidades técnicas. Entonces, bueno, aquí tenemos la adaptabilidad, lo que les decía, la nueva normalidad es que haya cambio total, incertidumbre total. Lo siguiente es fluidez digital, de poder esto tiene que ver con una habilidad técnica, pero poder yo desempeñar, por ejemplo, mi liderazgo remoto, poder hacer una presentación y más allá de saber cómo funciona la herramienta, que yo lo pueda hacer de una manera fluida. La perspectiva global, también entender que pasó, un ejemplo de la guerra de Rusia a Ucrania, pues eso está por allá y qué importa, o cuando empezó el tema del COVID, pues esto está allá en China, no va a llegar, pues no, resulta que todo nos llega ahora, entonces hay que tener una perspectiva global. Agilidad del aprendizaje, que lo hablaba muy bien Andrés en la charla de la mañana, y la capacidad de autogestión, que eso se trabaja muchísimo en los marcos ágiles y las certificaciones de Scrum. De pronto aquí tenemos Scrum Master o conocimiento sobre habilidades sobre marcos ágiles. Súper. ¿Alguno más también? ¿No? Bueno, entonces rápidamente también acá hablando un poco de las buenas prácticas del sector TI, de cómo son transversales para otros sectores. Una de esas es digamos que les recomendaría también poder revisar marcos ágiles, poder meterse también en qué significa ser Scrum Master, porque el Scrum Master tiene una fórmula y unas herramientas, pero te das cuenta que ese marco realmente es un marco cultural de trabajar en equipo y de que el equipo de trabajo tiene que tener unas características para poder entregar un producto de calidad. Y una de esas características es que las personas se autogestionen. Yo no tengo que decir qué tengo que hacer hoy para que las cosas funcionen, ¿sí? Entonces, y esto pareciera banal y pareciera obvio, pero son cosas que pasan todo el día en las empresas. Entonces, sí, es la única forma de entregarle valor al cliente.
una de las formas de entregarle valor al cliente es teniendo un equipo que se autogestione, un equipo que trabaje en equipo, un equipo que entienda las necesidades del negocio y cómo yo puedo entregar valor en cada una de las entregas. Pero bueno, eso como para el tema de la autogestión. Y bueno, entonces nosotros que estamos en este campo de la educación, creo que la responsabilidad más grande es que podamos adaptarnos fácilmente a los cambios, educar una fuerza laboral que se adapte rápidamente a los cambios con todas las habilidades que les mencioné, que incluso entre esas está esta competencia de adaptación, pero es que cuando tú tienes esa competencia puedes aprender otros conocimientos fácilmente. Y bueno, entonces ahora la pregunta del millón que hoy no vengo a resolver, pero vengo a darles algunas herramientas de cómo poder enseñar estas habilidades en las organizaciones o cómo empezar. Entonces, bueno, la primera es empezar a mirar la estrategia del negocio, ¿no? Entonces, cómo nosotros empezamos a preguntarnos, según la estrategia del negocio, cómo se va a ver afectada por el futuro del trabajo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué habilidades voy a necesitar? ¿Sí? Poder hacer ese análisis. Y eso es algo que solamente pueden hacer ustedes al interior de las organizaciones. Y con base en eso, después de hacer ustedes ese análisis de qué competencias voy a necesitar para el futuro del trabajo que impacta mi estrategia de negocio, pues yo empiezo a identificar qué brechas potenciales hay para diseñar un plan de capacitación. ¿Sí? Entonces, digamos, si tengo una empresa de BPO, si el core del negocio, si la empresa es un BPO, pues seguramente tendré que trabajar en la orientación al cliente porque seguro eso me va a pegar en el 70% de los KPIs de la empresa, ¿no? Entonces, mirar cómo voy a empezar cómo está mi personal y cómo identifico yo esas brechas, esas brechas de capacitación. Lo segundo es priorizar que las capacidades sean perdurables en el tiempo. Y aquí estoy otra vez volviendo a que no caigamos en pensar en formar en habilidades técnicas. Claro que los tenemos que por ejemplo, tenemos que formarlos en el uso de un software, pero saber que eso en 3 meses, en 5 meses, yo los voy a tener que formar en el nuevo módulo del software, ¿no? En el 2017 en Deloitte decía que la vida promedio de una habilidad técnica era de 5 años. Ahorita estamos hablando de 2 años, 18 meses máximo. Entonces la habilidad técnica es algo que siempre vamos a tener que formar y eso va a pasar todo el tiempo justo por todo el tema de inteligencia artificial y demás. Entonces lo único que nos va a quedar son centrarnos en esas habilidades esenciales. Si yo hoy formo en trabajo en equipo, créanme que en 2 años, en 3, en 5 años, esas habilidades van a perdurar. Lo segundo es capacitar de acuerdo con el ciclo de vida del talento, y ahí nos mostraba muy bien también Andrés esta ruedita del ciclo del talento. Yo no soy experta en gestión de recursos, en gestión humana, pero entonces sí es importante que ustedes que conocen bien ese ciclo de vida del talento humano, saber qué habilidades críticas se van a necesitar en ese ciclo y poder entrenarlas desde el momento de la selección. Sí, hay veces uno le hacen preguntas de habilidades blandas, pero creo que hay que ir muchísimo más allá. Y algo transversal a esta capacitación y a esta conversación que estoy teniendo con ustedes y a todas las conversaciones y demás, es que es importante, y eso tiene mucho que ver con cultura organizacional, es que podamos fomentar una cultura en donde se puede aprender desde el error. Y eso es muy difícil, Yo en realidad creo que solamente he estado en mis 11 años de vida profesional, solamente he estado en una organización en donde se castigaba el error y se siente terrible. Sí, se siente terrible porque sabes que no te puedes equivocar. Si te equivocas, no se aprende del error, son organizaciones supremamente jerárquicas, pero cuando tú del error puedes sacar los aprendizajes y claro, hay que mirar el impacto y mirar buenas prácticas para que no vuelva a ocurrir y demás, se genera una cultura muchísimo mejor. Entonces eso es supremamente importante. Y bueno, acá esto lo puse justo porque, como les decía, no es fácil enseñar habilidades críticas, entonces nos queda fácil enseñar cómo pescar, pero si tú no disfrutas cómo pescar, cómo
¿cómo lo enseñamos, no? Que esa es un poco la pregunta que nos estamos haciendo acá. ¿Cómo vamos a empezar a salir de aquí a enseñar habilidades esenciales para nuestra fuerza laboral? Entonces, bueno, algunas recomendaciones generales. No es necesario un entrenamiento directo en habilidades blandas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, eso va a generar resistencia en las personas. Cuando yo generalmente hay gente que le encanta este tipo de actividades, pero yo digo, mañana va a haber capacitación de trabajo en equipo. Eso genera, eso ya de una, mañana capacitación de liderazgo. Al colaborador a algunos les molesta, les genera como un ruido, otros siempre, hay gente que le encanta, que es súper social y le encanta esto. Entonces mi sugerencia es que no se enseñen, aparte, ¿sí? Sino que justo apalanquen. Entonces si por ejemplo ustedes van a enseñar, sigamos con el ejemplo de una capacitación de un software no sé, para llevar el seguimiento del cliente, pues revisen qué habilidades blandas hay detrás ahí, ¿sí? Sí, esenciales, habilidades críticas, ¿cuáles hay? Y generen talleres y generen en torno a esa capacitación, ese entrenamiento en habilidades esenciales. No las hagan aparte porque además eso no es natural. Creo que eso es un problema de la educación también, es que como que pareciera que el conocimiento fuera 1, 2, 3 y resulta que es 7, 0, 1, ¿sí? Entonces, intégrenlos en las capacitaciones que ya tienen de habilidades técnicas. Importante, que también no es nada nuevo, la formación en el puesto del trabajo, dar información en ese puesto de trabajo. Se habla de que las personas generalmente donde más aprenden en su puesto de trabajo, aprenden socializando y realmente solo el 10% aprenden de cursos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi equipo de servicio al cliente que está atendiendo sus llamadas, yo empiezo a hacer la capacitación en el puesto de trabajo, voy y me dirijo entre las líneas, escucho cómo están contactándose, cómo están conversando con el cliente, y después de que termine la llamada, yo le digo, oye, ¿sabes? La comunicación la podrías mejorar de esta manera, puedes ser más, le podrías haber dado esta solución y demás. La persona vuelve, hace la llamada y aplica, ¿sí? Son como pues un ejemplo que les acabo de decir, por supuesto, ustedes desde cada una de sus necesidades verá cómo lo puede aplicar. Otra cosa súper importante que hay que tener en cuenta es que son programas de formación a largo plazo. Y esto creo que es un problema que tenemos grave en la educación, y es porque no vamos a ver resultados. Es decir, yo hoy no te enseño a trabajar en trabajo en equipo y tú mañana sabes. O yo te enseño hoy o te doy una capacitación sobre liderazgo y mañana eres líder. Entonces son formaciones que son a largo plazo. Por eso generalmente en nuestros planes de gobierno, cuando hablamos de educación, las propuestas son construir escuelas, porque es algo que tú puedes ver, pero si tú quieres realmente cambiar el modelo pedagógico de las escuelas, pues seguramente es algo que se va a notar en 10, 20, 30 años, ¿no? Claro, les estoy hablando de algo súper macro, tampoco los quiero... la idea es que claro, que esto se pueda ver también en un mediano largo plazo. Ya también les voy a explicar, les voy a dar otras estrategias y herramientas. Bueno, entonces, ¿qué es importante? Para que esos procesos de largo plazo se acorten un poco, es que podamos tener prácticas recurrentes, que podamos dar retroalimentación constante, que podamos hacer mediciones recurrentes, ¿no? Y hay un tema importante aquí, que es la motivación. Si nosotros no enseñamos en estas capacitaciones, planes de carrera, cuál es la importancia, y esto parece también una obviedad, pero cuál es la importancia y el impacto que esto va a tener para una persona en su carrera profesional, seguramente no lo va a entender. Entonces hay que entender cómo esto impacta a la persona y por qué es importante. Y hay un proceso de autoconciencia importante. Entonces, bueno, acá otra pildorita también es que la mejor forma de aprender una habilidad esencial es formando parte de un equipo. Eso es algo, digamos que eso es como una premisa esencial. Y bueno, ya casi finalizando, entonces como estrategias y herramientas concretas que podemos usar en los planes de formación,
Lo primero, como les decía, que está, que está alineado a la motivación es promover el autoconocimiento y la conciencia de sí mismo y el desarrollo personal. Si yo no hago un proceso, y esto aquí ya les empiezo yo a hablar de, no sé qué tan cercano sea, pero si yo no hago un proceso de autoconciencia y de autoconocimiento, y yo digo, bueno, Marcela Cruz, en 2 años, ¿en dónde quiere estar? Entonces, Marcela Cruz, en 2 años quiere estar en este lugar. ¿Y qué habilidades necesita Marcela Cruz para eso? ¿Y cómo las voy a entrenar? ¿Sí? Entonces, necesito hacer un proceso de conocerme y decir qué le hace falta a Marcela Cruz y hacer un proceso de conciencia de qué es lo que quiero para poder generarlo. Entonces, es bueno que podamos inculcar estas prácticas de autoconocimiento y de conciencia de sí mismo. No por nada el mindfulness ha tenido un éxito gigante en los últimos años y eso ya está súper probado, que definitivamente cuando tú haces procesos de conciencia plena, aunque sea 5 minutos, 10, 20 minutos, te van a cambiar las áreas del cerebro. Y una persona que es consciente de sí mismo es capaz de empatizar con un cliente, es capaz de ponerse en los zapatos del otro, es capaz de, si tiene un conflicto, es capaz de pronto decir, sí, ya se me fueron las luces con esta persona, yo al otro día le pido disculpas o le ofrezco disculpas. Entonces, realmente esos procesos de autoconciencia hacen sentido para impulsar estas habilidades blandas y es súper importante, habilidades esenciales, y es súper importante poderlas, poder empezar estas prácticas, ¿no? No se lo tomen tan a la ligera también. En las clínicas, no sé si lo han visto también, hace unos años yo pasé por un momento muy, muy difícil en la vida y cuando fui a la clínica yo ya había hecho todo un curso de meditación y de retiro y bueno, fue a hacer así como la película esta de Comer, Rezar y Amar y fue a mi retiro de 11 días de silencio y demás. Y cuando estaba hospitalizada, creo que una de las cosas básicas que me llegó como a salir de eso fue que la médica que me trataba me hacía ejercicios de conciencia plena y que yo tenía todo eso. Y es difícil porque además, o sea, eso también fue, cuando uno lo utiliza para el estrés laboral, uno dice como, ay, sí, me relajo y bueno, me disperso y entonces el dolor es pasajero. Cuando estás en una cama que conectaba 1000 cables, pues no es tan fácil, pero justo eso creo que si yo no hubiera tenido esas herramientas de conciencia plena, pues seguramente mi pasar por ese lugar hubiera sido mucho más difícil. Entonces seguramente empezar estas prácticas les va a funcionar en las organizaciones. Lo segundo, nuevamente les digo, promover el trabajo en equipo, que las personas puedan aprender a través de la observación, que puedan aprender a través del otro. La otra es que esas comprobaciones de conocimientos se hagan basadas en escenarios y en juegos de rol. Entonces, siempre cuando planteemos una evaluación, sea situacional, que sea una situación en que la persona se va a ver enfrentada. Generalmente somos muy facilistas con los procesos de evaluación. Entonces, hacemos un curso de determinado cosa y hacemos unas preguntas de determinado tema y hacemos unas preguntas de selección múltiple. Y no tiene nada de malo las preguntas de selección múltiple, sino que son preguntas sin contexto y sin nada. Hay que ponerles un contexto, hay que ponerles escenarios en donde las personas se van a ver, se sientan identificadas en ese puesto de trabajo. Y por supuesto los juegos de rol también ayudan a entender muchísimo, a colaborar, a ponernos en los zapatos del otro. Si un día, si yo tengo un equipo de trabajo operativo y un día hago un juego de rol en donde le pongo a una persona, bueno, listo, tú vas a ser hoy el CEO de la empresa, tú vas a ser el director financiero y van a ver que de ahí resultan cosas interesantes. Y que esa estrategia también hay que pensarla muy bien, es listas de chequeo. Entonces, como listas de chequeo de comportamientos observables. Mirarlo, sí, quizá el líder lo puede tener, como ve que si nosotros nos hemos puesto que el equipo de trabajo tiene que desarrollar el trabajo en equipo, generar unos criterios y una rúbrica que el líder pueda identificar si efectivamente está mejorando, algo que sea observable, que lo pueda observar en el tiempo. Y bueno, entonces para cerrar, yo quisiera que cerráramos con un ejercicio de conciencia. Entonces, bueno, si
quieren como, pónganse, conéctense con su cuerpo, identifiquen sus pies, sus manos, si quieren pónganse de pie, ¿sí? Por favor, conéctense nuevamente con todo, sus manos. Hagan lo que consideren que los vuelve a conectar con ese cuerpo. Y los voy a invitar a cerrar los ojos. Y quiero que piensen de esas habilidades esenciales de las que les estuve hablando hoy, ¿cuál es la que yo necesito para impulsar mi desarrollo profesional? Y ahora que he identificado esa habilidad esencial, ¿qué acciones puedo hacer para desarrollarla? ¿Cuáles hábitos tengo que cambiar? ¿Con quién me tengo que relacionar? Y ahora imagínense que ya dominan esa habilidad, que ya la tienen. Imagínense en qué escenario estarían ustedes si dominaran esa habilidad. ¿Cómo afectaría esto, cómo impactaría esto a su entorno cercano, a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hijos? ¿Cómo impactaría la organización o el lugar en donde ustedes quieren estar? ¿Qué pasaría, qué realidad cambian ustedes cuando ya han adquirido esa habilidad? Bueno, nada, una respiración profunda. Pueden ir otra vez conectándose con el cuerpo, la realidad, abrir los ojos. Bueno, ¿alguno de pronto que quiera compartir la experiencia? Quiera decir como que se imaginó, que sé que es algo personal, entonces, no sé, ¿alguno se anima a compartirla? ¿Sí? Okay. No sé si tenemos otro micrófono. Si salto de aquí necesito un… Llegó primero. Bueno, yo creo que estos temas de introspección son muy importantes y obviamente tocan el ser, ¿cierto? Creo que de todas estas que estaban acá me impactó mucho el tema de impactar, interactuar con las otras personas. Muchas veces estamos en este tipo de entornos, yo me hago siempre con el mismo, con la misma, y yo creo que estos entornos son precisamente para romper barreras de percepción, ¿cierto? Yo pienso que este es serio, yo pienso que este de pronto no me habla, de pronto este sí me habla. Entonces yo creo que esas habilidades, algo sin duda alguna importante es la interacción con los otros, pero hay reflejos de mí con el otro, porque entonces hay prejuicios o hay juicios de valor o hay etiquetas, ¿cierto? Entonces creo que es muy importante el autorreconocimiento para poder romperla, y si yo estoy segura de mí, de lo que soy, y rompo esos prejuicios y me abro a conocer, a compartir con otras personas y valorar lo bonito que cada una de ellas tiene para brindarme y aprender, la saco del estadio, ¿cierto? Porque construir, emprender, ser profe, estar en una organización es eso. Y me ha pasado personalmente en mi organización que me he dado como la oportunidad de hablar hasta con el director o hasta con la señora del café, y eso ha generado transformaciones, no solamente en mí, ¿cierto?, sino como en las otras personas. Entonces, para mí eso es la base de todo, ¿cierto? Como autoconocerme y permitirme abrir con otras personas. Muchas gracias, Marce, por el ejercicio.
Y es que las habilidades esenciales no es algo que sea deseable, sino que definitivamente tenemos que tenerlas. Ya nos tenemos que montar en el bus, tenemos que montarlos en el bus de cómo las vamos a enseñar, porque si no nos va a coger la tecnología y nos va a arrasar a todos, ¿no? Lo segundo es que bueno, que es necesario que las empresas puedan identificar este set de habilidades. Creo que hay un tip una de las recomendaciones que se me olvidó mencionarles, y es cuando empiecen a hacer esta formación en habilidades, no se van a escoger las 16 habilidades porque eso es insostenible. Cójanse máximo 3 habilidades, entonces tienen que tomar según de esas 16, o bueno, si quieren tomar otro marco, tomar máximo 3 de cuáles son las que les apunta más a la estrategia del negocio y cuáles son las que les afectan más esos KPIs. Entonces, tomarlas y empezarlas a entrenar. Tercero, como saben, la motivación y la conciencia es la base de todo. Si no hacemos un proceso de autoconocimiento, reconocimiento, conciencia de sí misma, esto no va a funcionar. Y tengan en cuenta que es un proceso de mediano y de largo plazo. Entonces ahí pues nada, es importante que tomadores de decisiones y gerentes, saber cómo nosotros podemos mostrar esos resultados, pero saber que no son cambios que se van a producir de la noche a la mañana. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, muchas gracias a ustedes.